Capítulo octavo. La vida con una casa. Habían pasado 2 meses desde que Sylvie y yo nos casamos. La universidad entraba en un nuevo semestre, yo me convertía en estudiante de segundo año y mi vida cotidiana sufría un cambio drástico. En primer lugar, me mudé de la residencia universitaria y empecé a desplazarme desde casa. Me despertaba cada mañana en una gran cama dentro de mi propia casa. Si Sylvie estaba a mi lado, compartíamos un beso de buenos días. Sus mañanas empezaban temprano, así que se despertaba más o menos a la misma hora que yo para mi entrenamiento. Una vez levantada, comenzaba mi rutina corriendo un circuito por el interior de la ciudad, y luego practicaba el balanceo de la espada de piedra que había conjurado antes durante mi duelo con Luke. Como de costumbre, no pude envolver una aura de batalla alrededor de mi cuerpo, pero eso no significaba que practicar fuera inútil. Por alguna razón, Baigadi se asomaba a menudo durante mis prácticas, lanzando una risa detestable que molestaba a todo el vecindario. Sin embargo, le saludaba amablemente y a veces actuaba como mi compañero de entrenamiento. En cuanto a la habilidad, no estaba a la altura de Ruiger o Ghislaine. De hecho, era más débil que Eris. En realidad, no. No es que no estuviera a la altura, sino que tenía la sensación de que no utilizaba toda su fuerza. Como tenía un cuerpo inmortal, tal vez no sentía que la defensa fuera necesaria. Por otro lado, de vez en cuando me ofrecía consejos sorprendentemente útiles, así que tal vez era realmente muy fuerte. Después del entrenamiento, nos dirigíamos a mi casa, donde Sylvie nos recibía con el desayuno. Baigadi desaparecía en cuanto comía su ración. El hombre era realmente un misterio para mí. Me preguntaba en qué estaría pensando. Algunos días, parecía que no pensaba en absoluto. Los días en que Baigadi no estaba, Sylvie y yo nos alimentábamos mutuamente con cariño. Cuando terminábamos el desayuno, nos dirigíamos a la universidad, que estaba a unos 30 minutos a pie. Sanoa comentó que era un poco incómodo, pero a mí no me parecía tan lejos. Podía cubrir el terreno bastante rápido si corría. Llegábamos mucho antes de que empezara la clase. Sylvie y yo nos separaríamos justo antes de los dormitorios, y yo mataría algo de tiempo aquí y allá antes de ir a ver a Sanoa y Cliff. Cliff se dedicaba a investigar maldiciones todas las mañanas. Había reclamado un laboratorio de investigación y se pasaba el tiempo allí desmontando objetos mágicos, rebuscando en libros y buscando patrones. Finalmente, comenzó a trabajar en un instrumento mágico original de su propio diseño. Sé que has mencionado la transferencia de una maldición, pero no se me ocurre ninguna forma de hacerlo, me dijo. Pero si mi propia teoría es correcta, debería ser capaz de diseñar un instrumento mágico que pueda anular maldiciones. Su teoría era que los objetos mágicos y las maldiciones funcionaban de forma muy parecida. Una maldición sobre un objeto producía un objeto mágico, mientras que una maldición sobre una persona producía un niño maldito. En otras palabras, si se podía hacer algo con los efectos de un objeto mágico, entonces se podía hacer algo con una maldición. El hecho de que estuviera atascado utilizando un lenguaje tan ambiguo como algo era la prueba de que su investigación estaba todavía en las primeras etapas. No tengo nada que requiera su ayuda en este momento. Esta es mi investigación, así que, por favor, déjeme manejarla. Es una cuestión de orgullo para mí. Sonaba como un niño que pensara que yo podría estar allí para quitarle sus juguetes. Una cosa sería que Nanaosi fuera la que se ofreciera a ayudarle, pero no creía que pudiera hacer mucho para ayudar. Las tardes traían consigo una alta probabilidad de que Lina-Lisa y Cliff estuvieran uno encima del otro, así que me abstuve de visitarlo durante ese periodo. Sanoa solía pasar todo el día en su propia sala de investigación. Por lo general, intentaba descifrar la escritura que habíamos descubierto en la mansión, o frotaba cariñosamente su mejilla contra la del muñeco automatizado. Hasta ahora no había hecho ningún progreso, pero era de esperar. Su pasión era innegable. Estaba seguro de que acabaría resolviendo el caso. Maestro, por favor, vigile a Julie. Yo me encargaré de esto. Aparentemente, le aterraba que yo me metiera en su investigación. Hablaba como si yo fuera a resolver el rompecabezas de un solo vistazo y poner fin a su búsqueda. La gente realmente estaba sobreestimando mis habilidades. No sabía nada fuera de mi área de experiencia. En una nota relacionada, Sanoa continuaba haciendo progresos graduales en la figura del WYRM rojo durante sus descansos de la investigación. Julie estaba sentada cerca, haciendo una figurita ella misma. Él le había dado su propio escritorio para trabajar y ella había estado practicando diligentemente. Gran maestro, gracias por su instrucción. Ahora que no podía enseñarle por la noche, en su lugar le enseñaba magia de tierra por las mañanas.
Se acercaba un año desde que la encontramos, y su crecimiento era sorprendente, pero aún era demasiado pronto para poner en práctica nuestros planes de producción en masa. Por ahora, lo único que podía hacer era que se concentrara en la práctica mediante la repetición constante. Según Sylphie, si un niño seguía practicando la misma escuela de magia mientras era joven, aumentaría su destreza con ella. Por lo tanto, hice que se concentrara en usar solo magia de tierra. Si la teoría de Sylphie era correcta, entonces Julie pronto sería una experta en magia de tierra. Podríamos pasar a la siguiente fase una vez que ella hubiera progresado un poco más. No había necesidad de apresurarse. Aún así, fui a la cafetería para almorzar. Por diversas razones, había decidido no traer comida de casa. Los asientos de la esquina del primer piso eran de uso exclusivo nuestro era Sanoa, Julie, ocasionalmente Badigadi o Cliff y Elina Lice, así como Linia y Purcena. Estos días, Luke o Sylphie aparecían casi a diario. No comían con nosotros, pero intercambiaban algunas palabras antes de despedirse. Según ellos, era para dar la apariencia de que Ariel y yo éramos amigos. Yo no charlaba mucho con Luke, pero cada vez estaba más enamorado del señorito Fitz, que empezaba a tener un aspecto más femenino a medida que le crecía el cabello. Algunas personas seguían pensando que era un hombre, y nos miraban con extrañeza cuando nos veían ser cariñosos. A Sylphie todavía no le gustaban las muestras de afecto en público cuando estaba en su personaje de Fitz. Se enfadó mucho cuando le toqué el culo una vez. No se enfadó ni me miró fijamente, solo parecía triste. Me dijo que quería que me abstuviera de ser un asqueroso delante de la gente. Era justo, supuse. Sylphie no era de las que se preocupan por la atención pública, pero probablemente no quería que la gente pensara que su marido era una especie de babuino enloquecido por el sexo que no podía mantenerse en sus pantalones. Me comportaría, por su bien. Después del almuerzo, siempre me dirigía a clase. Como de costumbre, tomaba clases de curación de nivel avanzado y de desintoxicación de nivel intermedio. Me sentaba junto a Purcena y nos concentrábamos por completo en memorizar información, lanzarnos hechizos de curación y comer carne. Los días que no tenía clase, le enseñaba línea magia ofensiva. No nos has tocado últimamente, Miu. Sigues apestando a citación, pero no puedo superar lo raro que se siente que no intentes tocarnos. Las dos no podían ocultar su sorpresa por mi buen comportamiento, pero yo había prometido mi fidelidad a Sylphie, y no iba a tocar a otras chicas. Purcena se burlaba de mí con risitas coquetas, pero yo la ignoraba. Lini a veces me enseñaba su ropa interior, pero yo intentaba apartar la vista. Por desgracia, no pude vencer mis instintos profundamente arraigados, así que supe que hoy llevaba ropa azul. Cuando la tarde llegaba a su fin, le hacía una visita a Nanaoshi. Estaba tan malhumorada como siempre. Ahora que mi libido había regresado, podía apreciar la pequeña complexión japonesa y los rasgos que la hacían destacar entre la gente de este mundo. Mis preferencias debían de haber cambiado desde mi última vida, ya que su aura sombría no me resultaba tan atractiva. Sin embargo, me llenó de nostalgia. Para que sepas, si me pones una mano encima, me iré llorando a Orsted. Por favor, no hagas eso. Ella decía cosas como esas y yo miraba demasiado. Ella sabía lo aterrorizado que estaba de Orsted. No tenía intención de tocarla de todos modos, así que el intercambio fue básicamente una reafirmación de que estábamos manteniendo nuestra distancia. Nanaoshi siempre desprendía un aura de irritación e impaciencia. Sin embargo, en los últimos 6 meses habíamos agotado su reserva de círculos mágicos no probados. Parecía que ya era hora de que pasara a la siguiente fase. Cuando terminara con Nanaoshi, volvería a reunirse con Sylphie. Sus tareas de guardaespaldas continuaban en el mismo horario que antes, pero como estábamos recién casados, la princesa la dejaba ir a casa por un tiempo una vez que terminaban las clases. Por la noche seguía teniendo que vigilar a la princesa, así que después de cenar, limpiar un poco y bañarse, volvía inmediatamente a la escuela. Parecía el doble de esfuerzo. La hacía sufrir mucho, sin embargo, Sylphie no parecía sentirse así. Me gusta tener una casa a la que volver. O al menos eso decía. Sylphie estaba de guardia nocturna 2 de cada 3 días. Eso significaba que solo tenía un día para descansar. Lo cual era bastante, teniendo en cuenta que no había tenido días libres hasta ahora. El hecho de que ahora tuviera un día libre era gracias a Lina Lice, que se había ofrecido personalmente para vigilar a la princesa. Nunca las había visto hablar, pero al parecer se llevaban muy bien. Las dos parecían el aceite y el agua, con la promiscuidad de Lina Lice y la naturaleza circunspecta de Ariel, pero según Sylphie, Ariel no era tan pura después de todo. Solo estaba dando un espectáculo. Los días en que Sylphie no tenía turno de noche,
ella y yo pasábamos por el mercado de camino a casa para comprar comida para 3 días. La mayoría de los alimentos que se vendían eran cosas de larga duración, como judías, patatas y carne seca. ¿Se me antojaba el arroz? Si ampliáramos las rutas de distribución que Nanaosi había desarrollado, tal vez podríamos importar arroz del sur. Una cuestión para más adelante, en cualquier caso, cuando llegamos a casa, llegó la hora de la cena. En contra de su aspecto de marimacho, Sylvie era una buena cocinera. No conocía muchas recetas, pero su cocina me recordaba a mi infancia. Sabía como la comida que había comido cuando crecía en Buena Village, lo que tenía sentido, dado que Lilia era quien le había enseñado. Se veía tan linda con su delantal puesto, recorriendo la cocina. Me daban ganas de cogerla en brazos por detrás. Una vez intenté ayudarla a cocinar, pero me rechazó educadamente. Al parecer, había algo en la preparación de la comida que no quería compartir con nadie más, aunque no fuera una chef ni nada parecido. Pensé en sugerirle que se pusiera nada más que un delantal, pero tenía la sensación de que me rechazaría. De vez en cuando teníamos invitados cuando llegaba la hora de la cena, y por invitados me refería a los 13 que habíamos invitado previamente. Cliff y Elinalice venían con relativa frecuencia. Sanoa, quizás mostrando contención, rara vez aparecía. Nanaosi venía más o menos una vez al mes para usar nuestro baño. Probablemente quería venir con más frecuencia, pero se abstuvo de hacerlo. Antes de que alguno se haga una idea equivocada, permítanme decirlo ahora mismo, no la miré mientras se bañaba. De todos modos, Nanaosi parecía estar en guardia ante esa posibilidad. Solo se acercaba cuando Sylvie estaba en casa. Una vez terminada la cena y cuando nuestros invitados se fueron a casa, nos quedamos solos para pasar un buen rato a solas. Como maestro Fitz, Sylvie se comportó con dignidad durante todo el día, y esperaba que yo mostrara una moderación y corrección similares, aunque solo con verla de lejos me daban ganas de correr hacia ella como un cachorro excitado. En cambio, por la noche se mostraba cariñosa y sumisa. Hacía todo lo que yo le pedía. Incluso cuando se me escapaba y decía alguna guarrada, ella cumplía con gusto mis peticiones. Comparada con la gente del Palacio Azura, eres completamente normal, me dijo. Sylvie nunca me pidió nada. De hecho, le estaba dando un bate a mi lado tranquilo y racional cuando dijo, quiero hacer todo lo que quieras hacer, Rudy. Había cedido a la tentación varias veces, y había hecho precisamente eso. Pero no podía seguir tratándola como un objeto. Claro, me encantaba el sexo. Esto era todo lo que siempre había soñado. Sin embargo, Sylvie era mi esposa. El respeto, eso es, quería respetarla. O eso creía, pero cuando me miró con esos ojos brillantes y me dijo, no tienes que contenerte, me sentí estúpido por intentarlo. Era un hombre débil. Había palabras que quería intentar decir al menos una vez en mi vida, o que me las dijeran. Había cosas que quería intentar hacer al menos una vez en mi vida, o que me hicieran. En los últimos 2 meses había conseguido tachar la mitad de ellas de mi lista. Sin embargo, no presioné a Sylvie para que hiciera nada. Todo lo que no le apetecía, no lo hacíamos. Aún así, quería hacer algo por ella. Con ese pensamiento en mente, pregunté, hey, Sylvie. ¿Hay algo que quieras que haga por ti? Bien, ¿recuerdas lo que me prometiste antes? En cuanto escuché eso me postré. Lo siento, no me acuerdo. Nerviosa, Sylvie me obligó a levantar la vista, diciendo, no es tu culpa, fue hace un año. ¿Recuerdas la cosa que usaste? La magia perturbadora. Quiero que me enseñes. Eso no es ningún problema. Te enseñaré hasta el último detalle. Bueno, conozco la magia curativa de nivel avanzado. Rudy, estás tomando clases de eso, ¿verdad? Yo también puedo enseñarte, así que pasamos nuestro tiempo después de la cena enseñándonos magia mutuamente. Yo le enseñaba a Sylvie a usar la magia perturbadora y ella me enseñaba a usar la magia curativa sin conjuros. No había un propósito real para esto último, pero ella no se conformaba con que yo hiciera la enseñanza. Me pregunté por qué. Era de las que no estaban contentas y no proporcionaban algo a su pareja. ¿O el tipo que se sentía incómodo recibiendo algo de otras personas? De todos modos, era cierto que no podía hacer magia curativa sin conjuros, así que acepté su instrucción con gratitud. Podía estar pendiente de cualquier otra cosa que quisiera aprender de ella mientras tanto. No creo que sea tan diferente de lanzar otros tipos de magia sin un encantamiento, dijo Sylvie en un momento dado. Yo también lo creía, pero lo cierto es que no podía utilizar la magia curativa sin un encantamiento. Ni siquiera después de escuchar a Sylvie explicar cómo funcionaba, y de intentar poner en práctica sus instrucciones. Rudy,
¿Es posible que no entiendas lo que se siente al estar en el extremo receptor del hechizo? La magia curativa consistía en tocar el cuerpo de otra persona y verter tu propio maná en él, utilizando tu maná para alterar el flujo de su maná y curar sus heridas. Era incapaz de conjurar la sensación de que el maná de otra persona interfiriera en el mío. Dicho de forma más sencilla, era como presionar el dedo índice derecho contra la palma de la mano izquierda, pero solo el dedo sentía algo. La magia ofensiva me resultaba tan fácil como respirar. Esto era extraño. Quizás no era solo la magia curativa la que no podía lanzar sin un conjuro, sino todo tipo de magia de apoyo. Tal vez, al igual que las auras de batalla, era algo que la gente que se había reencarnado aquí desde otro mundo no podía dominar. O tal vez simplemente no tenía un don para la magia de curación. Estoy un poco aliviado, ¿sabes? Hay cosas que no puedes hacer, dijo Sylphie con su característica sonrisa de dientes. Ser superado por alguien en cualquier cosa era un poco molesto, pero tenía que ser desalentador para Sylphie pensar que no había nada en lo que pudiera superarme. Así que no dejé que me molestara. A diferencia de mis inútiles intentos de magia curativa, Sylphie dominó lo esencial de la magia de perturbación en poco tiempo. Aún necesitaba practicar, pero estaba seguro de que podría utilizarla en la batalla. Sylphie era realmente una alumna excepcional. Había enseñado magia a varias personas, Eris, Ghislaine, Sanova, Julie, Linia, pero me parecía que Sylphie era la más rápida en aprender. Incluso podría ser una especie de genio. Pero esto es un poco injusto, ¿no? Un mago no puede hacer nada si tú haces esto. Bueno, uno de los 7 grandes poderes utilizó una técnica similar. ¿En serio? Así que de ahí viene. Entonces, ¿conoces a uno de los 7 grandes poderes? No, no lo conozco. Nana, sí. Sylphie probablemente se preocuparía si le dijera que uno de ellos casi me había matado. Probablemente era más seguro mantener cualquier mención de Orsté para mí, también. No había ninguna garantía de que no se me echara encima por enseñar a la gente a usar la magia perturbadora. Probablemente no deberías compartir esta información con nadie más. Eso también se aplica a la magia perturbadora. Si uno de los 7 grandes poderes viniera a por nosotros, no sería rival para ellos, ¿entendido? Es un secreto, dijo Sylphie, asintiendo con seriedad. Los días en que Sylphie estaba de guardia nocturna, me esforzaba por hacer la limpieza y el lavado de la ropa. En general, lavar la ropa de Sylphie era mi trabajo, incluyendo sus bragas y sujetadores. Por supuesto, como su marido, me abstenía de cualquier acto de perversión. No me las metía en el bolsillo ni me las llevaba a mi habitación para usarlas para darme placer. Como mucho, las olía. Sylphie satisfacía mi joven y activo libido una vez cada 3 días. También limpiaba la casa, más o menos, aunque, según Sylphie, lo hacía muy mal. Cuando era un aventurero, limpiaba cada habitación de la posada a la que me mudaba por primera vez, pero aparte de eso, era del tipo desordenado. Sylphie limpiaba en sus días libres, pero esta mansión era demasiado grande para que las dos pudiéramos mantenerla impecable. Yo creía que la limpieza era una necesidad, pero la casa era demasiado grande. Tal vez necesitáramos contratar a una sirvienta. Pensar en una sirvienta me hizo recordar a Lilia, y me pregunté si Paul y los demás ya se habían reunido con Zenith. Habían pasado 3 años desde que Linalice y sus compañeros habían localizado a mi madre. Calculé que Rox y Talanda habrían tardado 1 o 2 años en atravesar el continente de los demonios y llegar a Millisión. Si la memoria no me fallaba, luego habrían partido hacia la ciudad laberinto de Rapan, en el continente Vegarit, y no creía que eso supusiera un año entero de viaje. Había enviado mi primera carta hace 1 año y medio. Si llegaba como estaba previsto, debería recibir una respuesta pronto. Debería ser más paciente. El Inalice me había asegurado de que no había nada de qué preocuparse, pero aún así me sentía ansioso. Roxy estaba en el caso, y yo confiaba en ella. Debería mantener la calma y esperar. Ahora que lo pensaba, al desaparecer Buena Village, Paul y los demás no tenían dónde vivir. Quizá decidieran establecerse en Millisión, pero si se dirigían hacia aquí, podríamos vivir juntos en esta casa. Ahora que lo pensaba, podría decirse que casarme y comprar una casa era por el bien de mi familia. Por supuesto, eso era algo que solo pensaba a posteriori, así que no era más que una excusa conveniente. En cualquier caso, pensar que un antiguo encerrado como yo podría estar cuidando de mis padres. Era algo conmovedor, aunque sería difícil renunciar a la intimidad de mi nido de amor de 2 personas con Sylphie. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.